el hijo del presidente más famoso de Estados Unidos que terminó estrellando un avión en medio del océano Atlántico. El hombre que fue considerado durante años el soltero más deseado de América. Una celebridad perseguida obsesivamente por paparazzis y literalmente no podía caminar por Nueva York sin generar un caos enorme. El heredero de la familia Kennedy que rechazó entrar en política incluso bajo presión de su propia madre, Jacqueline Kennedy. Un hombre que creó una revista donde mezclaba políticos, modelos y celebridades tratando a los presidentes como si fueran estrellas de Hollywood. El mismo tipo que fue elegido como hombre más sexy del planeta mientras millones de personas se burlaban públicamente de él por considerarlo medio idiota. About what? About Un Kennedy al que la prensa estadounidense destrozó por haber desaprobado 2 veces seguidas el examen de abogacía y lo veían como un playboy superficial. Una pareja tan acosada por la prensa que tuvo que casarse en secreto en una isla remota, escondiéndose literalmente de todo el mundo. Pero detrás de esa imagen perfecta, las cosas empezaban a desmoronarse. Su revista estaba perdiendo millones, su matrimonio atravesaba una crisis cada vez más fuerte, y meses antes de morir, John ya parecía completamente fuera de control. Tenía un tobillo fracturado, muy poca experiencia volando de noche y aún así decidió despegar en medio de la niebla piloteando un avión sobre el océano. Lo hizo sin licencia para volar, únicamente con instrumentos y acompañado de su esposa y su cuñada. Horas después, desaparecieron los tres para siempre. Porque la historia de John Kennedy Jr. no es solamente la historia del príncipe de América. Es la historia de alguien que pasó toda su vida intentando escapar de un apellido que terminó destruyéndolo por completo. Esto es detrás del ícono y esta es la historia de John Fitzgerald Kennedy Jr. John, como también se lo conocía, tenía apenas 3 años cuando su padre fue asesinado frente a todo el país. Y desde ese momento su vida dejó de ser normal para siempre. Millones de personas empezaron a verlo como algo mucho más que un niño. Era el hijo del presidente muerto, el heredero de los Kennedy, el príncipe de América. Y mientras crecía, la presión alrededor suyo se volvía cada vez más absurda. La prensa seguía cada movimiento, cada novia, cada salida, cada error, pero el problema verdaderamente era otro. Todo el mundo esperaba que algún día entrara en la política, especialmente su madre Jackie Kennedy. Pero John odiaba esa idea, no quería convertirse en presidente, no quería vivir atrapado dentro del apellido Kennedy. Y cuanto más intentaban empujarlo hacia ese mundo, más parecía escaparse hacia el otro lado. Modelos, celebridades, vida nocturna, paparazzis, hasta que en un momento tomó una decisión que cayó pésimo adentro de su propia familia. Crear una revista donde mezclaba política, moda y famosos, tratando a todos los políticos como si fueran celebridades de Hollywood. Ladies and gentlemen, meet George. La revista se llamaba George y para muchos Kennedy eso era prácticamente una humillación pública. Pero antes de continuar me gustaría contarles 3 cosas absurdas sobre el nivel de fama que tenía John Fitzgerald Kennedy Jr. 1. Cuando caminaba por Nueva York los paparazzis literalmente corrían detrás de él por cuadras enteras. A veces necesitaba entrar a restaurantes o edificios aleatorios solamente para poder escapar de ese asedio. 2. Durante años miles de mujeres llamaban constantemente a la central telefónica Kennedy intentando conseguir su número personal. La obsesión pública alrededor suyo era completamente enfermiza. 3. Una vez mientras entrenaba en un gimnasio la gente empezó a golpear las ventanas desde afuera solamente para intentar verlo, y cuanto más famoso se volvía, más parecía odiar esa atención. Y entonces aparece Caroline Bessette, rubia, fría, elegante y completamente distinta al resto de las mujeres alrededor de los Kennedy. Trabajaba en Calvin Klein, no venía de una familia política y al principio ni siquiera parecía estar interesada en él. Y eso obsesionó todavía más a John, porque prácticamente ninguna mujer le decía que no. Cuando finalmente empiezan a salir, la prensa explotó. Paparazzi siguiéndolos todos los días, fotógrafos escondidos afuera de su departamento, autos persiguiéndolos por Manhattan, y cuanto más famosos se volvían, más empezaba a deteriorarse la relación. Caroline odiaba la exposición, odiaba a los paparazzi y odiaba sentirse observada constantemente. Pero escapar de eso ya era imposible.
Las peleas empiezan a hacerse públicas, discusiones en restaurantes, gritos en plena calle, la icónica discusión en el medio del Central Park. Fotógrafos captando momentos cada vez más incómodos, incluso llegaron a circular rumores constantes de infidelidades y separación. Y aún así, el mundo seguía viéndolos como la pareja perfecta de América. Pero Caroline Bessette, antes de convertirse en una de las mujeres más fotografiadas de Estados Unidos, tenía una vida completamente diferente. Como les dije, ya trabajaba para Calvin Klein y dentro del mundo de la moda ya tenía fama de ser una persona muy magnética. Tenía un estilo minimalista, despreocupado, una personalidad muchísimo más misteriosa que la de las típicas celebridades de los años 90. No parecía impresionada por la fama, eso sumó mucho a la obsesión que desarrolló posteriormente John John sobre ella. Porque Caroline tenía algo distinto, parecía moverse dentro del caos con una tranquilidad casi peligrosa. Antes de conocer a John ya había salido con hombres muy vinculados al mundo de la moda, empresarios y figuras de alto perfil. Y alrededor suyo siempre existió cierta aura de exceso, fiestas privadas y una vida nocturna bastante más intensa de lo que la prensa mostraba públicamente. Y Caroline se movía perfectamente dentro de ese mundo. Pero al mismo tiempo tenía algo completamente opuesto al universo Kennedy. Era impredecible, independiente y extremadamente difícil de controlar. No quería convertirse en una princesa americana, no quería sonreír para las cámaras y definitivamente no quería vivir perseguida por los paparazzis. Pero cuanto más intentaba escapar de esa imagen, más obsesionado parecía el mundo con ella. Y con el tiempo, esa presión empezó a destruirla por dentro. Amigos cercanos llegaron a decir que Caroline ya no podía caminar tranquila por Nueva York sin sentir ansiedad. Los fotógrafos dormían afuera de su departamento, la seguían hasta gimnasios, restaurantes y taxis, y algunas de las peleas más fuertes con John terminaron ocurriendo literalmente frente a las cámaras. Pero a finales de los 90 la vida de John John empieza a descontrolarse. La revista George empezaba a perder millones de dólares por mes. Dentro de la empresa había caos, despidos, problemas financieros y presión constante para salvar ese proyecto. Al mismo tiempo, su matrimonio con Caroline atravesaba uno de sus peores momentos. Según distintas personas cercanas, pasaban días prácticamente sin hablarse. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y Caroline ya estaba completamente agotada por la presión mediática. Pero lo más preocupante era el estado mental de John. Dormía poco, estaba estresado, tenía un tobillo fracturado y aún así insistía en pilotear su avión privado, algo que mucha gente cercana consideraba una pésima idea. 19 de julio de 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr. despega junto a Caroline y Lauren Bessette rumbo a la isla Martha's Vineyard, la isla donde solían pasar los Kennedy los fines de semana. Era de noche, había niebla y las condiciones eran peligrosas incluso para pilotos experimentados. John no tenía suficiente experiencia volando únicamente con instrumentos, todavía no estaba preparado para volar sin ver lo que pasaba, solo con las indicaciones de los relojes y los tableros, y además seguía lesionado del tobillo. Durante el vuelo algo empieza a salir mal. El avión comienza a desorientarse sobre el océano y en cuestión de segundos desaparece completamente del radar. La noticia paraliza a los Estados Unidos. Helicópteros, guardacostas, cobertura nacional, teorías, conspiraciones, pero la realidad era mucho más simple y mucho más brutal. El hombre que había pasado toda su vida intentando escapar del peso de ser un Kennedy terminaba convertido en otra tragedia más dentro de la familia más maldita de América. Y después del accidente empieza otro fenómeno completamente distinto, las teorías, porque para muchísima gente era imposible aceptar que el hijo de John Fitzgerald Kennedy hubiera muerto simplemente por un error de pilotaje. Y entonces Estados Unidos vuelve a obsesionarse con una idea que perseguía a esa familia desde hacía décadas, la maldición de los Kennedy, asesinatos, accidentes, sobredosis, muertes extrañas, escándalos. La lista era tan absurda que millones de personas empezaban a creer que alrededor de esa familia había algo oscuro. Y ahora el hijo del presidente más famoso de Estados Unidos también terminaba muerto de forma violenta. Muchos incluso llegaron a sospechar que había algo más detrás del accidente, teorías de sabotaje, sobre fallas ocultas, incluso conspiraciones políticas. Pero mientras el mundo discutía teorías, la realidad era mucho más simple. John John llevaba meses completamente agotado, su matrimonio estaba destruido, su revista perdía millones, dormía poco, estaba lesionado y aún así
decidió despegar igual. Después de confirmarse la muerte, Estados Unidos entra prácticamente en shock. Durante días la televisión transmite cobertura constante, porque para millones de personas no había muerto solamente una celebridad, había muerto el último gran Kennedy. Cuando finalmente encuentran los restos del avión en el fondo del océano, la historia ya se había transformado en una tragedia nacional. Políticos, actores, periodistas, todo el país estaba hablando de lo mismo. Y entonces aparece algo que todavía es mucho más inquietante. Décadas antes, John John se había convertido en un símbolo mundial siendo apenas un niño. La imagen de él saludando el ataúd de su padre había quedado grabada para siempre en la historia de Estados Unidos. Y ahora ese mismo niño terminaba teniendo un final igual de trágico que su padre. Para muchísima gente la maldición Kennedy volvía a cumplirse otra vez. Y lo más duro de todo es que John Fitzgerald Kennedy Jr. había pasado toda su vida intentando escapar del peso de su apellido. Pero al final terminó convertido exactamente en lo que más había intentado evitar. Otro mito trágico dentro de la familia Kennedy. Durante toda su vida, John John intentó escapar de algo, del apellido Kennedy, de la política, de la imagen del hijo perfecto de América, pero la realidad es que nunca pudo hacerlo realmente. Porque para millones de personas, John John nunca fue una persona normal, fue la fantasía americana. El príncipe de una familia marcada por tragedias, el soltero más deseado del país, el heredero que parecía destinado a algo enorme. Y quizás por eso el mundo nunca quiso ver lo que realmente estaba pasando detrás de las cámaras. La presión, la ansiedad, las peleas, el caos, la obsesión mediática y una vida que lentamente empezaba a desmoronarse. Hasta que una noche todo terminó exactamente como había vivido desde niño, frente a los ojos de todos los Estados Unidos. Esto fue detrás del ícono y esta fue la historia de John Fitzgerald Kennedy Jr., el hombre que nació convertido en símbolo y pasó toda su vida intentando escapar de él. Si te interesan estas historias, suscríbete al canal y contanos qué otra historia te gustaría que desarrollemos, porque detrás de cada figura siempre hay algo más y detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.